Hubo un tiempo en que la electricidad no era un tema, hasta que lo fue. Porque mientras la luz está, nadie la piensa. Te levantas, prendes el foco, preparas café, pones las noticias, sales a trabajar, vuelves, enciendes la tele. Todo ocurre como si fuera natural, como si estuviera garantizado. Pero el día que la electricidad se vuelve problema, el país entero lo siente. Y ese día no solo cambia tu rutina, cambia tu percepción de quién manda, cambia tu confianza, cambia tu paciencia, cambia tu miedo. Y aquí viene la pregunta que va a sostener todo este documental, desde el primer minuto hasta el último. ¿Cómo puede desaparecer una empresa que formó parte de la vida cotidiana de millones, prácticamente de un día para otro? ¿Cómo se apaga una institución completa sin que el país se detenga? ¿Y por qué? Cuando lo recuerdas, todavía se siente como una herida. Porque esta historia no va solo de cables y postes. Va de poder, va de control, va de decisiones presentadas como inevitables. Y va de una palabra que en México, cada vez que aparece, trae un escalofrío: liquidación. Hoy vamos a hablar de luz y fuerza del centro. Y si naciste entre 1960 y 1970, esto no lo vas a escuchar como un reporte. Lo vas a escuchar como memoria. Porque luz y fuerza no era una marca, era parte del paisaje. Era parte de la conversación. Era parte de la rutina en el centro del país. Antes de entrar al quiebre, quiero que hagas este ejercicio. Cierra los ojos un segundo y recuerda. Recuerda tu casa. Recuerda el teléfono fijo en la sala. Recuerda la tele de mueble. Recuerda el radio. Recuerda la plancha. Recuerda el ventilador. Recuerda la noche cuando se iba la luz y la calle se apagaba completa. Recuerda las velas. Recuerda el otra vez. Recuerda el ya se fue. Recuerda la frase que se repetía en la colonia: son ellos. Eso era luz y fuerza, una presencia constante. Ahora escucha este primer loop, porque lo vamos a usar varias veces y porque aquí está el secreto de muchas tragedias nacionales. Cuando una institución se vuelve parte del paisaje, su caída no se ve venir, hasta que te golpea. Y el golpe de luz y fuerza fue así, un golpe. Porque hay empresas que mueren lento, a la vista de todos. Y hay instituciones que, aunque tengan años de problemas, caen con una decisión que suena como puerta cerrándose. Una firma, un anuncio, un decreto. Y listo. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque la electricidad no es como un producto que compras y ya. La electricidad es lo que hace posible todo lo demás. Sin electricidad no hay producción. No hay refrigeración. No hay hospitales funcionando igual. No hay escuelas igual. No hay comercios igual. No hay seguridad igual. No hay comunicación igual. Si el teléfono es el sistema nervioso, la electricidad es el corazón. Y cuando el corazón se convierte en campo de batalla, el país entero late distinto. Este canal no está para gritar culpables. Está para entender el patrón. Así que vamos a construir la historia con orden. ¿Cómo era? ¿Por qué se volvió problema? ¿Cómo llegó el punto de quiebre? ¿Qué se prometió? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó después y qué consecuencias dejó? Porque el dolor no está solo en el cierre. El dolor está en entender que el cierre no fue un accidente. Fue una salida. Y toda salida deja ganadores y perdedores. Primero, el origen emocional. Luz y fuerza era, para mucha gente, la luz. El proveedor. El que llegaba cuando había falla. El que se tardaba, sí. El que tenía quejas, sí. El que cargaba una fama, sí. Y aquí tenemos que ser honestos. Había problemas reales. Había reportes de ineficiencia. Había pérdidas. Había infraestructura vieja. Había tensiones laborales. Había conflictos. Había historias que salían en televisión. Este tipo de condiciones son el terreno perfecto para una narrativa. La narrativa de «esto ya no se puede sostener». Esa frase, «no se puede sostener», es el inicio de casi todas las grandes decisiones que cambian un país. Porque cuando algo no se puede sostener, entonces cualquier solución que parezca rápida suena como salvación. Y aquí entra una verdad incómoda. Cuando una institución pública tiene problemas reales, la conversación rara vez se centra en cómo arreglarla. Casi siempre termina en cómo reemplazarla. Y reemplazar, muchas veces, es entregar. Y así empieza el punto de inflexión. Se empieza a repetir lo mismo en medios, en conversaciones, en política, en la calle, que hay que hacer algo, que el problema ya es demasiado grande, que el país no puede seguir así. Y entonces,
De repente, el problema se vuelve urgencia. Y cuando algo se vuelve urgencia, se toman medidas que, en otro contexto, serían impensables. Aquí viene el segundo loop. Quiero que lo memorices, porque sirve para Luz y Fuerza, y para muchas historias más. Cuando te dicen, no hay de otra, casi siempre hay de otra, pero no siempre conviene. Ahora, respira, porque aquí viene la parte que engancha más, el cómo. No solo fue el qué, fue el cómo. Cerrar una empresa que atendía millones no es una decisión pequeña. Es un operativo, es un despliegue, es un mensaje. No es administración, es poder. Y por eso se sintió como un switch nacional. Para mucha gente, el cierre de Luz y Fuerza fue como si alguien hubiera bajado un interruptor en la historia del país y hubiera dicho, hasta aquí. Y en ese hasta aquí, se quedan atrapadas dos emociones que chocan. Una parte del país pensó, por fin, ya era hora. Otra parte del país sintió, esto es un abuso. Y en medio, la mayoría, el ciudadano común, solo quería una cosa, que la luz funcionara, y que el recibo no fuera una amenaza. Porque la electricidad, al final, no es ideología en el hogar, es supervivencia. Y cuando conviertes la electricidad en una guerra, el hogar se siente rehén. Aquí viene un gancho muy fuerte para retención. Porque en este momento, el espectador se pregunta algo que casi nadie se atreve a preguntar en voz alta. ¿Esto se pudo hacer sin destruir a miles de familias? ¿Se pudo reformar sin desaparecer la institución? ¿Se pudo cambiar sin humillar? Porque una cosa es corregir, otra cosa es arrasar. Y cuando una medida parece arrasar, se despierta la sospecha inevitable. ¿Solo era eficiencia o también era control? Ahora, para entender la magnitud, hay que decirlo con claridad. Si tú cierras Luz y Fuerza, tienes que responder dos preguntas enormes. 1. ¿Quién da el servicio a partir de mañana? 2. ¿Qué haces con miles y miles de trabajadores? Y aquí está la clave del documental. La respuesta real a esas dos preguntas define si fue rescate, reforma o reconfiguración de poder. Porque el servicio no puede parar. El país no puede quedarse sin electricidad. Así que alguien entra. Alguien cubre. Alguien absorbe. Alguien toma el control. Y en ese alguien está el verdadero cambio. Porque cuando cambias quien controla un servicio esencial, cambias la lógica del país. Cambias prioridades. Cambias decisiones. Cambias el futuro. Tercer loop, y este es el corazón del canal. Escúchalo bien. Cuando una decisión se presenta por el bien del país, mira siempre quién termina con el control y quién termina sin opciones. Porque ahí está la verdad. Ahora, volvamos a lo humano, porque ahí es donde este episodio se vuelve inolvidable. Miles de trabajadores quedaron en una situación límite. Y aquí quiero que lo sientas, no eran números. No eran plazas. Eran personas con años de oficio. Con una vida construida alrededor de un trabajo duro, un trabajo peligroso, un trabajo que no se ve hasta que falta. Un electricista no es solo alguien que cambia cables. Es alguien que responde de madrugada, que trabaja en tormentas, que se sube a postes, que se enfrenta a riesgos reales, que mantiene vivo el pulso del sistema. Cuando esa gente cae en incertidumbre, no cae solo un sindicato, cae una parte del músculo operativo del país. Y aquí es donde el espectador se engancha con un nuevo loop más emocional. Cuando un país rompe con sus propios oficios, rompe con su capacidad de sostenerse. Porque los oficios no se improvisan, no se compran, se construyen. Entonces, sí, había problemas. Sí, había que hacer cambios. Pero cerrar de golpe es una solución extrema. Y las soluciones extremas casi siempre tienen una motivación clara: reconfigurar rápido, sin negociación larga, sin desgaste, sin debate, sin frenos. Y aquí va otra frase que se siente incómoda, pero es verdadera en muchas historias. Cuando no quieres discutir, haces un golpe. No un golpe militar, un golpe administrativo, un golpe institucional, un golpe legal. Y ese golpe deja a un país dividido. Unos aplauden, otros lloran. Otros se resignan, y la resignación, en México, es un enemigo silencioso, porque después del golpe, el país siguió, la luz siguió, la vida siguió, y esa continuidad es peligrosa, porque hace creer que todo fue normal. Pero no fue normal. Lo normal es corregir, lo normal es mejorar, lo normal es reformar con procesos. Lo que pasó fue otra cosa, un corte, y cuando un país normaliza los cortes, vive con miedo.
Porque si hoy desaparece una institución, mañana puede desaparecer otra. Y así se instala una cultura donde lo nacional es frágil. Y un país que cree que lo suyo es frágil deja de invertir en lo suyo. Emocionalmente, económicamente, políticamente. Ahora viene una parte muy importante para mantener la expectativa. Porque aquí es donde muchos documentales fallan. Cuentan el cierre, pero no cuentan el después. El verdadero impacto de Luz y Fuerza no se mide solo en la noche del anuncio. Se mide en lo que vino después. En la relación del ciudadano con la electricidad. En la percepción de quién manda. En los recibos. En la estructura laboral. En la capacidad de respuesta. En la conversación pública. Y en una idea que se metió en la cabeza de millones, que el esencial puede cambiar de manos en cualquier momento. Y eso, en un país, es miedo. Ahora, te voy a llevar a una pregunta que te va a mantener hasta el final, porque abre un misterio. Si el problema era la ineficiencia, ¿por qué la solución fue desaparecer? Si el problema era técnico, ¿por qué el acto fue político? Si el objetivo era mejorar el servicio, ¿por qué el mensaje fue de fuerza? Y aquí hay algo que mucha gente intuye pero pocas veces se dice en voz baja. A veces una decisión no se toma solo para resolver un problema. Se toma para mostrar poder. Y cuando se muestra poder con lo esencial, el país aprende una lección. No te metas. ¿Lo ves? Aquí la electricidad deja de ser servicio y se vuelve símbolo. Y los símbolos, en México, siempre son terreno de batalla. Ahora, vamos a juntar los puntos con el patrón completo, porque esto es lo que hace que el espectador diga, esto no fue un caso aislado. Primero, una institución es símbolo o parte del paisaje. Luego se vuelve problema. Luego el problema se vuelve urgencia. Luego aparece la solución rápida con promesas enormes. Luego la solución rápida crea una estructura difícil de revertir. Y finalmente, el país se acostumbra. Se acostumbra a pagar. Se acostumbra a no preguntar. Se acostumbra a que así es. Y cuando un país se acostumbra a no preguntar, pierde más que dinero. Pierde memoria. Pierde dignidad. Pierde soberanía emocional. Porque no se trata solo de quien prende el foco. Se trata de quien controla la llave del cuarto. Ahora, aquí viene la reflexión, sin cerrar del todo, porque el final debe dejar hambre. Esta historia no termina con se cerró y ya. Esta historia es una pieza más. Una pieza que nos prepara para entender lo que viene. Energía, recursos, riqueza nacional. Porque si esto se pudo hacer con una institución que era cotidiana, ¿qué no se puede hacer con lo que vale miles de millones? Y aquí llega el gancho final. Si Telmex fue el día que México entregó su comunicación, Luz y Fuerza fue el día que México entendió que el corazón también se puede tocar. Y el siguiente caso conecta todo. Una historia donde la energía no es solo servicio, es identidad. Petróleo. Porque cuando hablamos de petróleo, hablamos de promesas, de soberanía, de orgullo nacional, de dinero y de decisiones que todavía dividen al país. Quédate, porque lo que estás viendo no son casos aislados. Es un patrón. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y te lo prometo, lo que viene con el petróleo no solo es más grande, es más personal. Porque la luz puede faltar, pero el petróleo fue vendido como destino. Y cuando te venden el destino, lo que te quitan no es un servicio, es el futuro,